Reacción química, proceso químico en el cual dos sustancias o más denominados reactivos por la acción de un factor energético se convierten en otras sustancias designadas como productos. Una de las características es que los átomos no cambian en una reacción química, los átomos siguen siendo los mismos, lo que cambia es la forma como están unidos entre ellos. Un ejemplo de reacción química. La putrefacción es una reacción química de degradación de la materia orgánica, producida por organismos como hongos y bacterias llamados descomponedores. Aquí participan microbios que provocan las reacciones químicas para que los compuestos orgánicos se transformen lentamente en dióxido de carbono, agua, compuesto de nitrógeno y azufre y sales minerales. Punto 1. Combinación. Es una reacción en la que dos reactivos se combinan en un producto. También se conoce como reacción de síntesis, por lo que es una de las clases principales en la reacción química. Su fórmula es A más B, que da AB, donde A y B son elementos y compuestos y A y B es un compuesto. En el primer ejemplo que vemos es la quema de carbono en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono en una reacción combinada. En el segundo ejemplo es el óxido de magnesio que se combina con el dióxido de carbono para formar carbonato de magnesio. 4.2. Descomposición. Son reacciones en las que una sustancia se transforma en dos o más sustancias sencillas. Una característica es que ocurre en forma natural o inducida. En su fórmula tenemos un compuesto AB que se descompone en A y B, que pueden ser elementos o compuestos más simples. En el primer ejemplo vemos la descomposición del carbonato de calcio que precisa calor transformándose en óxido de calcio y dióxido de carbono. En el segundo ejemplo vemos la descomposición del trióxido de azufre en dióxido de azufre y oxígeno, que precisa igualmente calor. 4.3. Sustitución simple y doble. Cuando en una reacción implica un elemento que desplaza a otro en un compuesto, se llama reacción de sustitución simple. Cuando en una reacción aparece un intercambio de parte de los reactivos, la reacción se conoce como reacción de doble sustitución. Este tipo de reacciones solo son posibles bajo ciertas condiciones. Una de las especies debe de tener un número de oxidación 0 o todas tienen que estar ionizadas. En la fórmula de la sustitución simple, donde A es un elemento que desplaza al elemento B o C en el compuesto BC para producir el elemento B o C y los compuestos AC o BA. En la sustitución doble, aquí los elementos A y C intercambian sus posiciones. En el ejemplo de la sustitución simple, se observa la serie de actividades químicas para los metales. En esta se encontrará que el cobre está por encima de la plata, de manera que puede desplazarla. En el ejemplo de la sustitución simple, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio generando como consecuencia agua y cloruro de sodio, debido a que el cloruro de sodio es muy soluble en medio acuoso y que además se forma una molécula de agua. 4.4. Neutralización. Reacción que se produce entre disoluciones ácidas y básicas. Todas estas reacciones dan como producto una sal y agua. Una propiedad muy importante de las reacciones ácido-base es el pH, el cual indica que tan ácida o básica es una solución. La fórmula general para este tipo de reacción es ácido más base que da sal más agua. En el ejemplo que vemos en esta reacción, cada ion de hidrógeno del ácido está reaccionando con todo el ion de hidroxilo de la base. 4.5. Óxido de reducción o reacción redox. Es un proceso en el que se produce una transferencia de electrones, es decir, que se produce una pérdida de electrones y en el proceso de reducción se produce una ganancia de electrones de tal manera
que cuando una especie se oxida, los electrones liberados son captados por otra especie, lo que se reduce. Uno de los ejemplos en la vida cotidiana es el cambio de color de una fruta, tras ser expuesta durante un tiempo al aire libre. Y otro es donde un clavo comenzó a cambiar de color y de textura. En el ejemplo vemos que el hierro pasa de un estado de oxidación de +3 a 0, por lo tanto se redució, y que el carbono pasa de +2 a +4, por lo tanto se oxidó. Algunas de las aplicaciones en las reacciones químicas son en combustión, metalurgia y digestión de alimentos. En la combustión, el proceso es muy rápido, ya que se desprende mucha energía en forma de llama, que a veces con una explosión. En la metalurgia se utiliza para obtener los metales puros a partir de los minerales, ya que es necesario realizar estas reacciones que normalmente a muy alta temperatura y en ocasiones usando corrientes eléctricas. En estas reacciones se conocen en general como reacciones metalúrgicas, que es para la obtención de metales. 4.7 Cálculos estequiométricos con reacciones químicas, ya que las industrias químicas son la base de cualquier sociedad industrial. Se preguntarán, ¿qué es la estequiometría? Bueno, es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados. Es muy importante que en la mayoría de las aplicaciones de las reacciones, tanto en la investigación como en la industria, por ejemplo, en una reacción química siempre se conserva la masa, de ahí que una cantidad específica de reactivos al reaccionar formará productos cuya masa será igual a la de los reactivos. A los químicos les interesa la relación que guardan entre las siglas basas de los reactivos y los productos individualmente. Por ejemplo, dependemos de ellas respecto a productos que utilizamos a diario como gasolina, lubricantes de la industria petrolera, alimentos, medicinas de la industria alimentaria y telas y ropa de las industrias textiles. 4.1 Reacción óxido-reducción en electroquímica. La electroquímica es la rama que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad. Prácticamente todos los procesos que proporcionan energía para calentar cosas, dar potencia a los vehículos o una calculadora, y cuando se mira un reloj o se escucha radio en la playa, ya que dependen de una reacción óxido-reducción que da potencia a las baterías que usan estos dispositivos. 4.72 Fuerza electromotriz en la celda electroquímica. Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo, que sea capaz de impulsar cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Las celdas fotovoltaicas o fotoeléctricas son las que transforman en energía eléctrica a luz. Se utilizan normalmente en el suministro de pequeñas cantidades de energía eléctrica para satisfacer diferentes necesidades en zonas apartadas hasta donde no llegan las redes, en las grandes plantas generadoras, como fuente principal de abastecimiento de energía eléctrica en los satélites y módulos espaciales. 4.73 Cálculo de la fuerza electromotriz y potenciales de óxido-reducción. Una de las celdas galvánicas más conocidas como celda Daniell consta de dos semiceldas separadas por un vidrio poroso o un puente salino. En una de ellas se coloca un electrodo de cobre y una solución de 1 molar de sulfato de cobre, mientras que en la otra se coloca un electrodo de zinc en una solución de 1 molar de sulfato de zinc. Al unir los electrodos mediante un medidor potencial se determina que la celda genera un potencial de máximo 1.volts que se denomina fuerza electromotriz.
El potencial de óxido de reducción o potencial redox se refiere al potencial que se establece entre un electrodo inerte, por ejemplo de platino o de oro, y una disolución de las formas oxidadas y reducidas de un ion. El cálculo de la fuerza electromotriz de una celda es fuerza electromotriz igual a potencial más positivo menos potencial más negativo, sin cambiar nunca los valores, a menos que las condiciones de concentración, como presión o temperatura, sean diferentes al estándar. 74. Electrodepósito. Es un proceso donde los cationes metálicos contenidos en una solución acuosa se depositan en una capa sobre un objeto conductor. Este proceso se utiliza en una corriente eléctrica para reducir la superficie del cátodo en los cationes contenidos en una solución acuosa. Al ser reducidos, los cationes precipitan sobre la superficie creando un recubrimiento. La electroposición se utiliza principalmente para conferir una capa con propiedad deseada, por ejemplo, en la protección frente a la corrosión, la necesidad de lubricación, a una superficie que de otro modo carece de esa propiedad, por ejemplo en las piezas desgastadas. 4.75 Aplicaciones de electroquímica en electrónica. En el ejemplo 1 vemos algunos aparatos eléctricos que necesitan aluminio y titanio. La electroquímica es utilizada en el proceso de galvanización de dichos aparatos. En el ejemplo 2, en el mecanismo de alcoholímetros, que son aparatos eléctricos, también aparece la electroquímica, donde un metal se oxida mediante la electrodeposición y se detecta el nivel de alcohol de los conductores ebrios. En el ejemplo 3, las investigaciones neurológicas requieren de estos aparatos eléctricos, que a su vez miden la energía eléctrica generada por el movimiento de iones de sodio y potasio hacia adentro y hacia afuera de las células, lo cual es un proceso electroquímico. 4.76 Nanoquímica, propiedades fisioquímicas no convencionales de polímeros, catenanos y rotaxanos. La nanoquímica es un campo de investigación de las máquinas moleculares, inspirándose en la mecánica biológica. Muchos han buscado formar sistemas moleculares en movimiento para generar trabajo que promete tener muchas aplicaciones. Para estos propósitos son un tipo de moléculas llamadas catenanos y rotaxanos. Los primeros catenanos y rotaxanos fueron sintetizados en la década de 1960, pero no fue sino hasta hace unos años que se empezaron a considerar estas estructuras como posibles fuentes de una aplicación importante, ya que se utilizaban únicamente en fuerzas intermoleculares e interacciones ácido-base para dirigir la reacción. Uno de los metales más empleados para esto es el cobre en estado de oxidación. Consiste en formar un complejo con fragmentos coordinantes acíclicos para luego cerrar los fragmentos mediante una reacción de sustitución u otro tipo de reacción. El centro metálico puede ser removido posteriormente, formando una sal insoluble con otro ligante para obtener un catenano libre. Conclusión. Las reacciones químicas nos ayudan a comprender las propiedades de la materia, y al estudiar la forma en que una muestra interactúa con otra materia, podemos aprender sus propiedades químicas y explicar cómo funciona el mundo natural.